Padre, te damos gracias, Señor, en esta mañana. Gracias por este nuevo día que tú nos das. Venimos a ti para alabarte, para adorarte, para exaltar tu nombre, para declarar que tú eres el Señor de nuestras vidas. Gracias, papito lindo, porque solamente en tu presencia tenemos plenitud de vida, de gozo, de paz. Gracias, Señor, por todo lo que tú estás haciendo y obrando en nosotros, Señor. Este es el día que tú has creado, Señor. Es un día de alegría, de gozo, un día de bien, un día de paz. Y Padre, estamos agradecidos porque en tu presencia, Señor, nosotros podemos descansar, en tu presencia podemos vivir, en tu presencia podemos estar viviendo la vida que a ti te agrada, Señor. Porque sabemos que lejos de ti es difícil poder vivir la vida que tú deseas que vivamos, Señor. Y Padre, te damos gracias por este privilegio de ser llamados tus hijos amados, donde tú te sientes complacido de nosotros, Señor. Hemos sido lavados y limpiados por la preciosa sangre de Cristo Jesús, el cual nos ha llevado delante de tu presencia, Señor. Gracias, porque ese es el lugar donde queremos habitar, no solamente un tiempo cuando estamos en la iglesia, tomando un tiempo contigo a través de tu palabra, de oración, sino queremos vivir siempre, Señor. Y ayúdanos, Padre, durante todo este tiempo a poder tener conciencia de lo que somos en ti, de lo que representamos para ti, de la obra perfecta que tú has hecho en nosotros, Señor, para que podamos vivir como tú quieres que vivamos. Gracias te damos, Padre bueno, a ti sea toda la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El Señor es bueno y todo el tiempo el Señor es bueno. Amén. Y nunca deja de ser bueno. Su amor y su misericordia permanecen para siempre. En este tiempo estamos tomando un momento con el Señor, un tema que yo sé que con la ayuda del Espíritu Santo vamos a poder vivir como el Señor quiere que vivamos. ¿Amén? Estamos tomando el tiempo de cómo vivir una vida agradable a Dios. ¿Cuántos queremos vivir una vida agradable a Dios? Amén, ¿verdad? Todo aquel que quiera vivir una vida agradable al Señor tiene que tener una decisión clara en su vida. Y lo hemos visto ya semanas anteriores. Tomar la decisión de nacer de nuevo, de haber aceptado a Jesús en su corazón. Lo primero, si no hemos hecho eso, amados hermanos, nuestra vida no puede agradar a Dios. Es imposible que podamos agradar a Dios si es que no hemos nacido de nuevo. Jesús mismo lo dijo a Nicodemo, ¿recuerdan cuando hablamos de este tema? Que es necesario que nazcas de nuevo, que nazcas del Espíritu, que necesita de todo ser humano nacer de nuevo en el Señor para que pueda vivir una vida que agrade al Señor. Pero ahora que nosotros estamos ya agradando al Señor en esta área, porque ya hemos, como dice la palabra del Señor, hemos sido trasladados de las tinieblas a su reino, al reino de Dios. Somos parte del reino de Dios. Entonces vamos a empezar nosotros a vivir esta vida que agrada al Señor. Y a veces cuando empezamos a vivir la vida que agrada al Señor, a veces no sabemos cómo vivirlo. O a veces no sabemos qué cosa es vivir una vida que agrade al Señor. Y la semana pasada hemos estado hablando una palabra en latín que realmente encierra todo el propósito de este concepto de cómo agradar a Dios. Amén. Y vimos acerca de coram deo. Coram deo es una palabra en latín, ¿no? Que obviamente significa estar en la presencia de Dios. Vivir una vida coram deo nos va a llevar a que nosotros podamos vivir una vida que esté básicamente en la presencia del Señor. No es una vida distinta, no es una vida que de repente nos confunda, ni mucho menos es una vida que realmente nos lleve a otras cosas, sino es una vida que va a agradar al Señor en todo. Necesitamos cada día vivir una vida que agrade al Señor y por eso nosotros necesitamos vivir coram deo. La semana pasada estuvimos hablando acerca de cómo vivir coram deo. Y vamos a hacer una pequeña, digamos, resumen de lo que hemos compartido la semana pasada. Si no tuvo la oportunidad de poder escucharlo, ahora pues puede prestar atención y prestar la máxima atención para poder escuchar eso, ¿sí? La razón de la vida cristiana, amados hermanos, es vivir coram deo, es vivir delante de la presencia de Dios. Es imposible que ahora nosotros, que hemos sido lavados y limpiados por la sangre de Cristo Jesús, estemos fuera de su presencia. Es más, aun cuando estábamos muertos en delitos y pecados, Dios estaba delante de nosotros. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios es omnipresente, está en todos lados. A veces nos puede chocar decir, ¿cómo puede Dios estar en medio del pecado? Sí, Dios está en medio del pecado. ¿Y para qué? Para condenar el pecado. Para tratar de salvar a los que están envueltos en el pecado. Entonces, una vida coram deo, vivir coram deo es, ¿qué cosa? Es vivir toda la vida en la presencia de Dios. Vivir coram deo es vivir toda la vida en la presencia de Dios, bajo la autoridad de Dios. No solamente es estar en la presencia de Dios y yo hago lo que me dé la gana, no. Yo estoy en la presencia de Dios, pero bajo la autoridad de Dios. ¿Y para qué?
para su gloria. Para su gloria. Amados hermanos, todo lo que hacemos en esta vida tiene un solo propósito: darle la gloria a Dios. Si yo trato de hacer algo en esta vida para yo tener la gloria, entonces no estoy actuando como Dios quiere que actúe y por lo tanto no le voy a poder agradar. Pero si yo quiero vivir una vida que le agrade al Señor, tengo que vivir bajo la autoridad de Dios con el único propósito de ¿qué? De darle la gloria al Señor. Amén. Por lo tanto, cuando nosotros empezamos a vivir esta vida con Dios, vamos a empezar a darnos cuenta que nuestra vida tiene un sentido diferente. Yo le pregunto, ¿cuántos de nosotros, si estamos en un trabajo, trabajaremos como sea si tenemos al jefe presente? Nadie, ¿verdad? Imposible. Si tenemos al jefe presente ahí, nosotros tratamos de hacer lo mejor. ¿Y por qué tratamos de hacer lo mejor? Porque queremos impresionar y llevarnos una buena, ¿no? Una buena reputación. Decir, ah, este es un buen trabajador, hace bien las cosas, es puntual, está todo el tiempo atento. Entonces, como se dice, ¿no? A veces ganando puntos para el jefe, ¿no? Pero qué bueno que en Dios no tenemos que ganar puntos. Esa es nuestra naturaleza, nuestra forma de vida. Nosotros tenemos que vivir una vida agradable a Dios, no para tratar de ganar puntos con Dios, porque Él ya hizo todo lo necesario para que nosotros estemos en ese lugar. ¿Quién puede ganar más puntos para tener más beneficios de Dios? Nadie. El único que pudo hacerlo fue Jesucristo, y Él lo hizo por nosotros. Y cuando nosotros aceptamos a Jesús, Jesús nos puso delante del Padre a todo ser humano, a todo aquel que crea, dice la palabra del Señor, está delante del Señor, delante de su presencia, para vivir esta vida que el Señor nos ha provisto. Amén. Ahora, Dios no quiere que nosotros vivamos una vida simple. Él quiere que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Amén. ¿Y cómo la anhela que Él quiere que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él? La palabra del Señor nos dice en Romanos capítulo 12, verso 1, dice así, en la traducción del lenguaje actual dice de esta manera: por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Dice, así es como se le debe adorar. Corandeo traducido al lenguaje de Pablo, a Romanos, ¿no? Por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y hacer todo, absolutamente todo lo que a Él le agrada. Amén. Así es como se le debe de adorar. ¿Cuánto nosotros queremos adorar a Dios? Entonces lo tenemos que hacer haciendo todo lo que a Él le agrada. Y si nosotros vamos a hacer todo lo que a Él le agrada, entonces tenemos que empezar a vivir una vida agradable a Dios. Y Dios anhela que nuestra vida sea una vida real, una vida sincera. La palabra del Señor nos dice que la Biblia, corondeo, es vivir una vida de integridad. Es una vida íntegra. Una vida que lo que yo hago, o por dicho, lo que yo digo es lo que hago. Lo que yo profeso es lo que voy a vivir. ¿No? No es una vida a medias. No es que acá me porto bien y allá me porto como me dé la gana. O si me están mirando, hago algo, si no me miran, hago lo que quiera. No, es una vida íntegra, es una vida intachable, una vida agradable al Señor. Entonces, nosotros necesitamos vivir esta vida corandeo, una vida íntegra, una vida siempre con la conciencia de que estamos en la presencia de Dios. A veces, naturalmente, amados hermanos, es imposible hacerlo. Humanamente yo le digo, sinceramente, a veces yo me pierdo. A veces como que, como dice la palabra, los afanes de la vida, las situaciones, las cosas que hay, te distraen y como que te pierdes en el calor de la vida. Pero necesitamos cada vez recordar quiénes somos en Dios y qué es lo que Dios anhela de nosotros, cómo Dios quiere que vivamos en su presencia y en integridad. Y la mejor forma como nosotros podemos hacerlo, ¿saben cómo es? Eso vimos la semana pasada también. El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es nuestro ayudador. Dios sabía que nosotros necesitaríamos el Espíritu Santo, por eso Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que el Espíritu Santo venga sobre vosotros, para que esté con vosotros. Algunas veces, ¿verdad? Siempre. Siempre, siempre.
Esa es la bendición que tenemos nosotros de tener a Dios, la presencia de Dios en nosotros siempre. ¿Y por qué, amados hermanos? Porque la palabra de Dios dice en Romanos 8:14, ¿qué pasa con aquellos que son hijos de Dios? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Por lo tanto, nuestro caminar diario en la presencia de Dios tiene que ser guiado por el Espíritu de Dios. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Juan capítulo 1, verso 12 dice, mas aquellos a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, ¿les dio qué cosa? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Hijos de Dios. O sea, el Señor nos ha dado a nosotros, amados hermanos, algo maravilloso, un título único. Somos hijos de Dios. ¿Y por qué somos hijos de Dios? Porque somos guiados por Dios mismo, por el Espíritu de Dios. El Espíritu Santo nos guía, nos conduce, nos dirige. La palabra del Señor dice que el Espíritu Santo nos mostrará las cosas que han de venir. Él nos va a advertir lo que va a pasar. Él nos va a guiar por donde tenemos que ir. El Espíritu Santo está justamente ahí para que sea nuestro ayudador, nuestro paracleto. Aquel que nos va a guiar, nos va a llevar por los caminos que el Señor ya predestinó para que nosotros vivamos en estos tiempos. Amén. Por lo tanto, es importante, amados hermanos, que nosotros vivamos una vida real en Dios. Tanto en la iglesia, tanto en mi casa, tanto en el trabajo, tanto en la calle, tanto donde me encuentre. Llevar una vida íntegra, sabiendo que Dios está conmigo y Dios está allí, no solamente para mirarme. Y yo no voy a actuar porque Él me está mirando, sino para representarlo a Él donde yo esté. Cuando yo entienda que yo vivo la vida de Dios en el estilo corandeo, que es decir, que yo vivo una vida agradable a Dios, delante del Señor, haciendo lo mejor para Él, porque Él es merecedor de toda gloria, de toda honra. Amén. Y nuestra vida tiene que ser este tipo de vida corandeo. Amén. Por lo tanto, cada vez que nosotros andemos en esta vida, tenemos que darnos cuenta que estamos viviendo bajo el rostro de Dios. Amén. Estamos viviendo cara a cara con Dios. Estamos viviendo una vida plena y real con el Señor. Amén. Por eso que ahora cuando nosotros leemos este pasaje de la Escritura, cuando David escribió en el Salmo 27:4, y el deseo y el gran deseo de David era, dice, solo una cosa le pido al Señor. Eso es lo que más quiero, habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Ahora yo puedo entender el deseo de David. David quería estar siempre en la presencia del Señor. Él anhelaba, dice, ese es lo que más pide, lo que más quiere es habitar en la casa del Señor por el resto de mi vida. Pero cuanto más nosotros, amados hermanos, ahora que estamos en el Señor, tenemos una vida diferente. Ahora nosotros no vamos en busca de la casa del Señor. ¿Qué dice la palabra del Señor? ¿Recuerdan? Somos el templo del Espíritu Santo. Somos la casa de Dios. Nosotros, o sea, Dios está habitando en nosotros. La presencia de Dios está allí. Lo creas, por dicho, lo sientas o no lo sientas, lo veas o no lo veas, Dios es en ti. Y tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, no podemos vivir la vida como cualquiera. Somos sagrados para Dios. Amén. Es por eso que no podemos vivir una vida de doble cara. Una cosa frente a la iglesia, una cosa frente a los hermanos, una cosa frente a Dios, pero fuera de ello vivo como me dé la gana. No podemos vivir así. Es imposible. Yo no veo a un Jesús que esté haciendo cosas maravillosas en la sinagoga y fuera en el templo, en su casa, por otro lado, haciendo otras cosas que no agradan a Dios. No, Él vivía una vida íntegra por donde quiera que estaba. Cuando él era hijo, aún no se manifestaba su ministerio, cuando estaba apoyando a su papá como carpintero, estaba ahí viviendo una vida agradable a Dios. Él no estaba viviendo, como cualquiera, yo me voy por acá, hago lo que quiero. No, él era una persona íntegra. Y eso debe animarnos a nosotros para que vivamos también en integridad. ¿Amén? Y también vimos la semana pasada, para ya ir avanzando, cómo vivimos la vida corandeo. Y cuando vivimos la vida corandeo nos damos cuenta de que tenemos opositores. Acuérdense, dos grandes opositores que nos van a impedir que nosotros logremos vivir esta vida que el Señor quiere. Y espero que nosotros hayamos trabajado en esta parte
para que podamos avanzar en lo que tenemos para el día de hoy. Dice, nosotros mismos y el otro, el sistema del mundo. Nosotros mismos somos a veces una gran piedra de tropiezo para poder vivir una vida delante de Dios. Nuestra vieja manera de vivir, el hombre muerto, nuestros malos pensamientos, nuestros malos hábitos, nuestras malas costumbres, nuestra mala forma de que pensamos que así debe ser la vida. Son como obstáculos para vivir una vida en la presencia de Dios. Pero podemos cambiarlo, por supuesto, ¿no? Y lo otro es el sistema de este mundo, ¿no? Todas las cosas que son externas a nosotros, que nos impiden poder ver una vida agradable al Señor. Y vimos también cuáles eran la solución, eran los paracletos, ¿se acuerdan? El primer paracleto, ¿quién era? Jesús. Jesús confronta la primera parte, nosotros mismos. Cuando nosotros nacemos de nuevo, dejamos de vivir para nosotros. La Biblia dice que hemos muerto al pecado, hemos muerto a la vieja manera de vivir, ahora empezamos a vivir una vida nueva, una vida que Cristo nos dio, una vida sellada por la sangre de Cristo Jesús, para que podamos vivir una vida agradable a Dios. Y el segundo paracleto, ¿quién es? El Espíritu Santo, quien está para ayudarnos a cómo enfrentar este sistema del mundo, que nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir una vida que le agrade al Señor por donde estemos. ¿Hay un tercer paracleto? No, solamente son dos, solamente Jesús y el Espíritu Santo. Amén. Entonces, hoy día queremos avanzar un poco respecto a corandeo, estando en la presencia de Dios, en un punto muy interesante que a nosotros nos va a ayudar mucho, para que podamos empezar a dar los pasos de cómo vivir una vida agradable al Señor. ¿Cuántos queremos vivir una vida que agrade a Dios? Entonces vamos a ir avanzando como Dios quiere que vivamos, ¿ok? Entonces, ¿cómo vivir delante de Dios? ¿Cómo yo debo vivir mi vida delante del Señor? Y acá hay un tema muy importante, y vamos a ir un ratito al pasaje de la Escritura de esta mañana, en 2 de Reyes 17:13. Vamos a leer la historia de la nación de Israel, del pueblo de Dios. Dice la Biblia que ellos eran como un ejemplo para que nosotros entendamos cómo Dios quiere estar con su pueblo y cómo a veces el pueblo reacciona de una manera contraria a Dios. En 2 de Reyes 17:13 dice así: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas, conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos, los profetas. El Señor, conociendo un poquito de historia, puso sus ojos en un hombre llamado Abraham. Abraham, obviamente, guiado por el Señor, empezó pues a hacer una vida totalmente diferente, una vida que agradaba a Dios. Abraham confió en Dios. Abraham se le conoce como el padre de la fe. De él nació la nación hebrea. ¿Ok? Y empezó a aparecer las 12 tribus de Israel, y empezó a crecer, a multiplicar, tomó la tierra prometida, hubo grandes cosas y maravillas. Dios había hecho señales, milagros maravillosos con esta nación. Ellos habían podido ver cómo Dios los sacó de la esclavitud. Ellos pudieron ver cómo Dios los sostuvo en el desierto por 40 años. Ellos pudieron ver cómo Dios obró a favor de ellos para tomar la tierra que él había prometido, que estaba tomada por otras naciones, y cómo Dios peleó por ellos. Ellos vieron milagros, señales, prodigios. El Señor le dijo simplemente: honrenme, no busquen otros dioses, no se contaminen con las otras naciones. Quiero que ustedes son una nación santa, un pueblo escogido. Ustedes son mi nación, mi pueblo. Yo soy su Dios. Y a veces nosotros entendemos y vemos muchas cosas y no nos damos cuenta que Dios dice: yo te he comprado con la preciosa sangre de Cristo Jesús. Yo te he lavado, yo te he limpiado, yo te he rescatado del presente siglo malo. Yo te he llevado para que tú vivas ahora una vida nueva, una vida diferente, una vida que me agrade a mí. Y a veces nosotros, como el pueblo de Israel, no escuchamos la voz de Dios. A veces nosotros, como el pueblo de Israel, desobedecemos su voz. Como esta nación que se fue tras dioses ajenos, que empezó a vivir una vida totalmente desagradable al Señor. A pesar que Dios los llamó para que vivieran delante de su presencia, ellos quisieron vivir fuera de Dios.
Entonces, ¿cómo puedo vivir delante de Dios? ¿Cómo yo puedo vivir corandeo? ¿Cómo yo puedo vivir esta vida que Dios me ha dado en su presencia, bajo la autoridad de Dios para su gloria? ¿Cómo lo voy a vivir? Porque si yo no sé cómo lo voy a vivir, entonces voy a empezar a tener una vida totalmente diferente. ¿Amén? Y vamos a entender un poquito en el contexto en qué momento Jesús, perdón, el Señor estaba hablando esta palabra. Vamos a ir un ratito a leer Segunda de Reyes, capítulo 17, para que podamos entender en qué situación y en qué momento Dios le da esta advertencia. Mi amado hermano, Dios te puede dar una advertencia en esta mañana. Dios te va a hablar a tu corazón y a tu mente y a tu alma para que puedas entender. Dios te está advirtiendo. Nuestro Dios, que es tan bueno y que nos ama, Él no hace las cosas de una manera enojada o con ira. Él siempre te advierte, siempre te previene, siempre te dice. ¿Por qué? Porque quiere tu bien, no quiere tu mal. La palabra dice el Señor que yo sé los pensamientos que tengo de vosotros, dice el Señor, pensamientos de bien y no de mal. Esos pensamientos de bien que el Señor tiene son los que Dios siempre está buscando tu bien, no tu mal. Y el pueblo dice así, en 2 de Reyes, capítulo 17, verso 1 en adelante, dice, en el año 12º de Acaz, rey de Judá, ¿okay?, comenzó a reinar Oseas, hijo de Eliab, en Samaria, sobre Israel, y reinó 9 años. Para ayudarlo un poquito a entender, el pueblo de la nación de Israel, el pueblo de Jacob, el pueblo de Abraham, la nación hebrea se había dividido en dos. En Judá, la tribu de Judá y la tribu de Israel. Judá tenía dos tribus y Israel tenía 10 tribus. Uno estaba al norte, el otro estaba al sur. Uno era peor que el otro, pero ambos vivían una vida desagradable a Dios. Eran los reyes que se levantaban y tomaban empezaban a tomar, digamos, el reinado de la nación. Siempre hacían lo malo delante de Dios, iban en contra del Señor. Y el Señor los llamaba, los traía a través de jueces, de reyes, de profetas, para que regresaran al camino del Señor. Y volvían al camino del Señor por un tiempito, luego otra vez se iban en contra de Dios, iban en contra y se iban tras otros dioses. Hacían lo malo. Y miren lo que pasó acá. Ambos reyes estaban lamentablemente viviendo una vida contraria a la voluntad de Dios. A pesar que estaban delante del Señor, vivían una vida rebelde a Dios, ¿no? Y dice la palabra, e hizo lo malo, dice, ¿no?, ante los ojos de Jehová, aunque no como los reyes de Israel que habían sido antes de él. Dice, ¿no? Porque los hijos de Israel pecaron contra Jehová su Dios, que los sacó de tierra de Egipto, debajo la mano de Faraón, del rey de Egipto, y temieron a dioses ajenos, y anduvieron en los estatutos de las naciones que Jehová había lanzado delante de los hijos de Israel, y en los estatutos que hicieron los reyes de Israel. Sigue diciendo, y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios. ¿Cuántos de nosotros creemos que podemos hacer cosas ocultas de tal manera que Dios no se entere? Es imposible. Pero ellos habían hecho cosas secretas pensando que Dios no sabía. Cosas, ¿qué cosa? Contrarias a Jehová. Edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas hasta las ciudades fortificadas. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso. Esta nación totalmente rebelde a Dios. A pesar de haber recibido el mandato de Dios, a pesar de tener la palabra, a pesar de tener a los profetas anunciando, a pesar de tener a todo el pueblo avisándole que no es la manera que tienen que vivir, ellos vivían contrario a Dios. Amados hermanos, ¿cuántos de nosotros hemos escuchado la palabra de Dios? ¿Cuántas veces hemos escuchado el consejo que necesitamos de Dios? Y a veces estamos como este pueblo, no considerando el consejo del Señor, no tomando en cuenta lo que Dios está diciendo. Y sin embargo estamos viviendo una vida totalmente contraria. Sigue diciendo, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. O sea, ellos empezaron a no solamente a adorar a otros dioses, sino ya eran parte de ellos. Hacían todo lo malo. Y estamos en un tiempo donde no solamente la iglesia de Dios, porque el mundo está perdido y se va a seguir perdiendo por causa del pecado. Pero lamentablemente la iglesia está empezando a recibir cosas o influencias del mundo y haciendo lo que el mundo está haciendo. Y está permitiendo que lo malo lo llamen bueno y a lo bueno a veces lo llaman malo.
Esta nación dijo, no, vamos a hacer como hacen las otras naciones, aquí y a cabo nosotros hacemos lo que nos dé la gana. Y muchas veces hacer lo que te da la gana no agrada a Dios, no agrada al Señor. ¿Ve? Y dice, e hicieron cosas muy malas para provocar a ira a Jehová. Y servían a los ídolos de los cuales Jehová les había dicho, vosotros no habéis de hacer esto. Amados hermanos, el Señor de una u otra manera está hablando a su pueblo. El Señor de una u otra manera está hablando a este mundo. Le está diciendo, arrepiéntanse, no está bien lo que están haciendo, cambien su manera de vivir, cambien su manera de ser, porque si ustedes siguen haciendo esto, su vida no va a ser buena. Verso 12, la gente hacía todo lo contrario a Dios. Y ahí viene el verso 13 que hemos leído, donde dice, Jehová advertía a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis estatutos, conforme a toda la ley que mandé a vuestros padres y que os envié por medio de mis siervos, los profetas. Dios, amados hermanos, Dios está constantemente avisándonos, constantemente advirtiéndonos, constantemente llevándonos a su palabra, constantemente diciéndonos, mira, eso es lo que te estoy diciendo, eso es lo que tienes que hacer, te está hablando de una u otra manera. ¿Saben por qué lo hace? Porque Él nos ama y Él no quiere que seamos destruidos. Él no quiere que seamos destruidos. En otra versión dice de esta forma, por medio de los profetas, Dios le había advertido muchas veces a los de Israel y de Judá que dejaran de hacer lo malo y obedecieran los mandamientos que les había dado a sus antepasados. O sea, Dios estaba de una u otra manera advirtiéndoles, diciendo, hey, dejen de hacer lo malo, dejen de vivir de esta manera, no vayan tras ídolos extraños a mí, no estén haciendo lo que otras naciones paganas hacen, no hagan cosas que me aborrecen a mí. Ellos seguían haciéndolo, seguían viviendo de esa manera, ¿no? Entonces, frente a esta situación, nosotros tenemos que darnos cuenta que tenemos que ver que Dios realmente anhela y desea que nosotros podamos vivir una vida que le agrade a Él, pero muchas veces no escuchamos la advertencia. Muchas veces estamos viviendo una vida contraria al Señor. Muchas veces estamos viviendo una vida que realmente a Dios no le agrada. Y no nos damos cuenta cómo estamos viviendo, ¿no? No nos damos cuenta cómo estamos viviendo. O si nos damos cuenta, a veces decimos, no, no importa, no me va a pasar nada. O lo hago ocultamente, Dios no se va, no se va a dar cuenta. A unos dicen por ahí una frase que escuché hace tiempo, decían, Dios me perdona el pecado, pero no perdona el escándalo, ¿no? Y como que yo puedo hacer las cosas así de una manera oculta y que no sea muy escandaloso y Dios me va a perdonar. Pero si fuera escandaloso, sí, Dios no me va a perdonar. O sea, tratando de Dios hacer juicio en vez de Dios. Pero la palabra del Señor es clara. Y la palabra del Señor quiere en esta mañana darnos enseñanza respecto a lo que estamos leyendo, ¿no? Pero antes de avanzar a este punto, quiero llegar a un punto donde nosotros podamos entender algo. Dice así, el Señor en todo momento, amados hermanos, nos va a llevar a la obediencia. ¿Okay? Nos va a llevar a la obediencia. Y que frente a esto tenemos entonces, ¿cómo podemos vivir delante del Señor? ¿Cuál es la manera que Dios quiere que yo viva? Entonces vamos a encontrar una primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿quién nos llama a la obediencia, amados hermanos? ¿Quién nos llama a la obediencia? ¿Quién quiere que obedezcamos? ¿Quién nos llama a la obediencia? ¿No? Obviamente Dios. Dice, Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los videntes, diciendo, volveos de vuestros malos caminos. Volveos de vuestros malos caminos. Cuando estaba estudiando este pasaje para compartir en esta mañana, me hizo acordar cuando Jesús vino a este mundo. ¿Qué dijo? Marcos 1:14. Arrepentíos, arrepentíos. El reino de los cielos se ha acercado. Las buenas noticias están aquí delante de ustedes, pero ¿qué? Arrepiéntanse,
Cambien sus caminos, arrepiéntase de sus malos caminos, no sigan por esos caminos equivocados, ¿no? Es el Señor quien llama a la obediencia a su palabra. Es el Señor quien nos anima, que nosotros podamos prestar atención a lo que nos está hablando. Es el Señor que nos lleva a que podamos escuchar, escudriñar su palabra y podamos recibir el consejo sabio que viene de parte del Señor. ¿Amén? Es el Señor quien hace estas cosas. ¿Qué medios usó Dios o usa el Señor para acercarnos a Él? ¿Qué medios creen que Dios utilizó aquel entonces? Hablando de acuerdo al pasaje que hemos estado leyendo. Sus profetas. Sus profetas. Pero en hebreo dice que este tiempo lo hace por medio de ¿quién? El Hijo. De la palabra. Todos tenemos la palabra de Dios en casa. Si yo pregunto, en todos los hogares siempre vas a encontrar una Biblia. Mínimo una Biblia, unos tienen 2, 3, hasta más. Pero la pregunta, yo me acuerdo hace años, tenía una bonita Biblia. Y me encantaba mi Biblia. Yo me sentía orgulloso de tener una Biblia bonita, era grande, con filos dorados y todo chévere. Pero ¿saben cuál era el inconveniente? Que nunca lo había abierto. Menos lo había leído. Tal vez cuando lo compré lo ojeé porque las láminas se veían bonitas, que eso y lo otro, pero después nunca más lo volví a leer. Y ese es nuestro gran problema, amados hermanos. Que tenemos la palabra del Señor y solamente lo sacamos para el domingo o para un devocional por ahí de vez en cuando, pero no estamos escudriñando la palabra. No estamos escudriñando la palabra. Entonces, necesitamos acercarnos al Señor. Necesitamos recibir la advertencia del Señor. Y el Señor lo hace a través de su palabra. ¿Ya? Amén. ¿Cómo podemos seguir viviendo delante del Señor? La palabra de Dios se cumple siempre, amados hermanos. Y muchas personas que dicen, no, no creo que se cumpla. No, la palabra de Dios siempre se va a cumplir, sea para bendición para tu vida o sea para castigo. El pueblo de Israel pensó que no, no creo que el Señor haga nada. Yo creo que el Señor no es bueno, nos va a perdonar. El Señor es maravilloso. El Señor no nos va a hacer nada malo. Pero ¿saben qué? Él mismo dice, ¿no? Guardad mis mandamientos y mis ordenanzas conforme a todas las leyes que yo prescribí a vuestros padres y que os he enviado por medio de mis siervos los profetas. Este mandato de parte del Señor, él ya lo había escrito en la ley. En el libro de Levíticos, Números, está toda la ley de Dios escrita con detalle. Y reafirmada en Deuteronomio, vamos a hacer todo lo que Dios dijo. Y la ley que Dios había dado era una ley totalmente rígida. Tenía una ley para todo. Todo. Y realmente el Señor era muy estricto en sus leyes. Por eso él dice, no, yo ya escribí a ustedes la ley, ya lo envié por medio de mis profetas para que ustedes puedan ver y vivir conforme yo quiero que vivan, ¿no? El Señor no quería que nosotros estuviéramos viviendo una vida contraria a su palabra. Por lo tanto, debemos aprender a vivir la palabra de Dios y traspasarlo a las siguientes generaciones. Tenemos que hacer que la palabra de Dios trascienda a otras generaciones. Amados hermanos, este mundo está lleno de destrucción. Y es lamentable que en la iglesia no trascienda la palabra de Dios a su familia, a la comunidad. Y necesitamos compartir, ministrar la palabra de Dios. ¿Qué pasó, amados hermanos, con esta nación? A pesar que Dios le estaba advirtiendo de una u otra manera, a pesar que Dios le estaba ayudando para que ellos puedan salir del pecado, que puedan entrar al camino correcto. El Dios no quería que estén lejos de su voluntad, Él quería traerlos nuevamente al camino correcto. Lo advirtió una y otra manera, pero ¿saben qué? Ellos no quisieron. Y la Biblia dice en los siguientes versículos de este capítulo 17 de 2 de Reyes, dice, mas ellos no obedecieron. Imagínense. Mas ellos no obedecieron, antes endurecieron su cerviz, como la cerviz de sus padres, los cuales no creyeron en Jehová, su Dios. Amados hermanos, examinémonos a nosotros mismos. No vaya a ser que estemos desobedeciendo
lo que Dios nos está diciendo que tenemos que hacer. Ellos desobedecieron y se pusieron duros de corazón, rebeldes ante su Dios, ¿no? Dice, y desecharon sus estatutos y el pacto que él había hecho con sus padres, y los testimonios que él había prescrito a ellos, siguieron la vanidad y se hicieron vanos, y fueron en pos de las naciones que estaban alrededor de ellos, de los cuales Jehová les había mandado que no hiciese a la manera de ellos, o mejor dicho, que no vivieran como ellos estaban viviendo. Dios advierte, amados hermanos, Dios nos protege, Dios nos cuida. Dios no quiere que nosotros estemos siendo arrastrados por el mal del presente siglo. Dios no quiere que nosotros seamos presa de ese sistema de vida. El mundo está en caos porque el enemigo está avanzando con su mal, engañando y confundiendo a la gente, robando el amor de la gente, robando la fe de la gente, para que estén desarmados totalmente y puedan ser presa fácil y puedan ir tras dioses ajenos. Y es necesario y es tiempo que nosotros nos levantemos y escuchemos la voz de nuestro Dios, porque estamos en su presencia, porque estamos delante del Señor. Amados hermanos, no estamos viviendo una vida fácil. A veces pensamos, sí, la vida es sencilla, porque en nuestro medio donde vivimos nosotros no tenemos tanta presión como tal vez los hermanos que viven en Oriente, en la China, en Corea, en Rusia, donde para ellos hablar de Jesús, hablar de Dios no es fácil. Su vida depende de ellos. Si ellos les encuentran hablando con una Biblia, los llevan a la cárcel, en otros casos los matan. Vivamos agradecidos a Dios que estamos en un país libre, donde podemos hablar, donde podemos proclamar, donde podemos exaltar el nombre del Señor. Esa nación no quiso escuchar al Señor. Dice, dejaron todos los mandamientos de Jehová su Dios y se hicieron imágenes fundidas de 2 becerros y también imágenes de acera y adoraron a todo el ejército de los cielos y sirvieron a Baal. Imagínense, están haciendo lo malo. Dios les advierte, le dice, vuélvanse, arrepiéntanse, vuelvan a mí. Vengan, miren, revisen nuevamente la ley, los consejos, los mandamientos. Vuelvan a la palabra. Pero en vez de escuchar la voz de Dios, se rebelaron contra él y fueron en contra del Señor. Dios le dijo, ven, estabas en mi presencia, no te alejes de mí. Pero ellos se fueron en contra de otros dioses, empezaron a vivir una vida totalmente desordenada. Dice, e hicieron pasar a sus hijos e hijas por fuego y se dieron adivinaciones y agüeros y se entregaron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, provocándole a ira. A veces el ser humano actúa neciamente y a veces provocamos a ira al Señor. Verso 18 dice, Jehová por tanto se airó en gran manera contra Israel y les quitó de delante de su rostro y no quedó sino solo la tribu de Judá. El Señor llegó a un punto donde dijo, ya no puedo más con ellos. Tanto había advertido, tanto les había avisado, tanto les había sugerido que no salgan de ahí, pero ellos no, tercos, rebeldes. Dijo el Señor, ya no puedo más contra ellos. Y quitó su rostro delante de ellos. El Señor está puesto su rostro delante de nosotros. Pero nuestra rebeldía, nuestro pecado, puede hacer que el Señor diga, no puedo más. Y quite su rostro delante de nosotros. Empezó por la nación, por el pueblo de Israel. Y luego pasó a Judá. Y si no quedó sino solo la tribu de Judá. Mas ni aun Judá, dice, guardó los mandamientos de Jehová su Dios, sino que anduvieron en los estatutos de Israel, los cuales habían hecho ellos. Y desechó Jehová toda la descendencia de Israel, y los afligió y los entregó en manos de saqueadores hasta echarlos de su presencia. Esta frase, echarlos de su presencia, me hace recordar cuando Adán y Eva pecaron. Y el Señor tuvo que echarlos de su presencia. Lo sacó del jardín. Por eso que entendamos lo importante y tan valioso que es estar en la presencia de Dios. Y que Dios demanda que nosotros vivamos una vida agradable a Él. Y no es difícil cuando nosotros escuchamos su voz, cuando nosotros obedecemos la voz del Señor.
Y quiero dar 3 consejos en esta mañana de cómo nosotros podemos estar firmes y evitar ser echados de la presencia del Señor. Porque el Señor no quiere que nosotros salgamos de su presencia. Él quiere que nosotros estemos constantemente en Él. Porque ¿saben qué pasa, amados hermanos? El pecado te separa de la presencia de Dios. El pecado te separa de la presencia de Dios. El pecado no quiere que estés con el Señor. El padre de todo pecado es el diablo. Él te va a llevar lejos de la presencia de Dios. Entonces, cuando entendemos y digo, Señor, el pecado me aleja de ti, ¿qué vamos a hacer, amados hermanos? Rechazar todo tipo de pecado. No hay pecado bueno, no hay pecado pequeño. El pecado es pecado delante del Señor. Pero Dios no quiere que vivamos en esta situación como el pueblo de Israel decidió vivir. Y de ahí fueron exiliados a Babilonia, se los llevaron los babilonios, los asirios y destruyeron toda la nación. Y ahí, estando en una situación tan compleja, ahí empezaron a clamar al Señor. No esperemos estar en una situación crítica en nuestra vida para clamar a Dios. A veces, cuando estamos en situaciones difíciles, recién clamamos a Dios. Pero mientras está todo aparentemente bien, estamos tranquilos, hasta ignoramos a Dios de nuestra vida. Pero cuando está la situación difícil, el Señor, clamo, lloro y ayuno y hago un montón de cosas. Pero no, Dios está advirtiendo, nos está animando. Escúchame, escucha mis consejos, escucha mi dirección. No está bien lo que estás haciendo, cambia, sal de tus malos caminos, vuélvete a mí. Amén, vuélvete. Entonces, ¿cómo podemos vivir delante del Señor? El Señor nos va a dar 3 puntos importantes. Uno, busca a Dios de todo corazón como la primera prioridad de tu vida. ¿Cómo nosotros vamos a poder vivir delante del Señor para no caer como la nación de Israel, que Dios se alejó de ellos, los sacó de su presencia? Primero, buscando a Dios de todo corazón, como la primera prioridad en tu vida. Lo primero que debes hacer en tu vida es, ¿qué cosa? Buscar a Dios de todo corazón. Jesús nos dijo en Mateo 6:33, ¿recuerdan? Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os vendrá por añadidura. Entonces, el Señor sabía claramente la necesidad de que nosotros busquemos al Señor. ¿Por qué? Porque buscando el rostro de Dios, buscando la presencia de Dios, buscando a Dios, ¿qué cosa? Vamos a estar en Él, conectados con Él, enchufados con el Señor. El Señor quiere eso. Por eso tenemos que buscar a Dios primero. Entonces, permanecer fiel a Dios constantemente. Y a veces es muy interesante, ¿no? Que a veces nosotros buscamos a Dios cuando estamos en momentos de necesidad. Cuando estamos en momentos difíciles, buscamos al Señor, wow, como sea. Estamos todo el tiempo. Y la gente busca, va a la iglesia, va a los grupos, está con su Biblia, está orando en todo tiempo, Señor, Señor, cuando estás en un momento de necesidad. Pero luego que pasa ese momento, cuando ya solucionó tu problema, Dios sí, bien ahí nomás. Ya no lo buscamos con ese ahínco, con ese fervor. Permanezcamos fieles y constantes delante del Señor. Poner a Dios primero antes que la sabiduría humana. A veces más estamos atentos, ¿qué dice? ¿No? Tal predicador, ¿qué dice tal libro? ¿Qué dice tal consejero? ¿Qué dice tal experiencia? Antes que lo que dice la Biblia. Y tenemos que buscar el consejo de Dios en la palabra de Dios. Porque aquí está el consejo real de Dios. Y tenemos que esforzarnos para ser hijos, ¿qué cosa? Obedientes. A veces tenemos tanta información, buena información que Dios nos da. Dios nos revela su palabra, pero no lo obedecemos. Es como que tú tengas un excelente potaje de comida para que puedas almorzar y no lo comas. Y te quedes con hambre. Y te enfermes por no comer. ¿Cuántos de ustedes se ha sentido una vez mal, ha ido al doctor y el doctor le ha recetado sus medicamentos y no los ha tomado? ¿Alguien? ¿No? Creo que no, ¿verdad? Si yo voy para pedir una solución y el doctor me receta, tienes que tomarte esto y esto y esto, yo me lo tomo, puntual. ¿Cuántos hemos recibido el consejo de Dios y hemos hecho lo que Dios nos ha dicho?
Esforcémonos para ser hijos obedientes. Amén. Necesitamos el Espíritu Santo cada día más y más en nuestra vida para que podamos vivir una vida que le agrade a Él. Amén. Tenemos que empezar a vivir una vida agradable a Él porque Él es nuestra prioridad. Y yo tengo que ver a la gente como, Dios, ¿qué quieres que yo pueda hacer por ellos? Porque Él es mi prioridad y yo voy a ver a la gente como prioridad para Dios, ¿no? Punto número 2. ¿Cómo puedo vivir delante de Dios? No permitas que otra cosa tome el lugar de Dios en tu vida. No permitas que otra cosa tome el lugar de Dios en tu vida. Ni siquiera un familiar, ni un hobby. No permitas que nada tome el lugar de Dios en tu vida. A veces no nos damos cuenta, pero a veces nuestro corazón no ama a Dios. Pero entre Dios y el partido, o entre Dios y la novela, o entre Dios y mi celular, de repente es más importante ver qué pasa en mis redes sociales que estar de repente buscando a Dios. O inclusive la familia. No, para mí es más importante mis padres o mis hijos. No, Dios no puede tomar, o sea, nadie puede tomar el lugar de Dios. Dios tiene un único lugar. ¿Amén? A veces no nos damos cuenta que hemos hecho ese cambio, que Dios ha tomado, que otra cosa ha tomado el lugar de Dios cuando nos encontramos en el desastre, cuando nos encontramos con los problemas, ¿no? La pregunta es, ¿estamos dispuestos a pecar para obtener lo que deseo? Tal vez nunca has hecho esa pregunta, pero muchas veces hacemos cosas que no agradan a Dios para obtener lo que deseo. En el mundo la gente hace eso cada rato porque ellos no tienen temor de Dios. Pero nosotros como iglesia necesitamos poner a Dios en primer lugar para no caer en ese error, para no caer en ese pecado. Y lo vemos en todos lados, que la gente a veces pone, no importa si pego con tal que conseguir lo que yo deseo, porque no tienen temor de Dios o no saben lo que puede pasar, ¿no? Por lo tanto, el Señor siempre nos va a advertir, hey, no está bien lo que estás haciendo, cambia, arrepiéntete, confiesa tu pecado, pide perdón, ¿no? Porque no está bien lo que estás haciendo. Y el Señor nos va a ayudar para que nosotros podamos vivir como a Él le agrada. ¿Amén? Por lo tanto, la obediencia a la palabra del Señor, amados hermanos, siempre va a traer su recompensa. Pero también la desobediencia va a traer, ¿qué cosa? Castigo. Porque Dios es justo y el juicio de Dios es justo. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Porque todo lo que el hombre siembra, eso también va a cosechar. A veces no nos damos cuenta y pensamos, no, yo puedo vivir como que al final Dios es bueno, me va a perdonar. Pero no, Dios no puede ser burlado. Uno de los mandamientos dice, no tentarás al Señor tu Dios. Pero a veces vamos tentando al Señor de una u otra manera. Con nuestra salud, normalmente lo hacemos. Comemos más de la cuenta o comemos lo que no debemos comer. Con nuestras finanzas, a veces hacemos lo mismo. Con nuestras relaciones personales, familiares, en el trabajo. A veces queremos trabajar, pero sin embargo, a la hora de trabajar estamos viendo otra cosa, estamos más conversando y no estamos trabajando. O a veces en nuestra vida diaria, en vez de tomar tiempo con Dios, estamos en otras cosas, distraídos. Entonces necesitamos poner en orden nuestra vida. Dios nos va a advertir siempre para que no caigamos en tentación. Amén. ¿Cómo puedo vivir delante del Señor? Entendiendo que Dios cumple su palabra. Amados hermanos, Dios siempre va a cumplir su palabra. Para bien o para mal, pero lo va a cumplir. La Biblia dice que su palabra nunca regresa vacía, sino que cosa? Que cumple el propósito para lo cual fue enviado. Y si vemos la vida en la Biblia del pueblo de Israel, los profetas hablaban palabras. Y muchas veces eran palabras de bien, pero muchas veces eran palabras de juicio, de condena. Por lo tanto, la palabra Dios va a cumplir siempre su palabra. Si optamos con rectitud y justicia, seremos bendecidos. ¿Okay?
Pero si no recibimos sus advertencias, seremos castigados. Y en esta mañana, tal vez hay una pregunta que quiero ponerla delante de ustedes. ¿Dios te está diciendo algo personalmente? ¿El Espíritu Santo está tocando tu corazón y te está advirtiendo sobre algo en tu vida? Solamente el Señor sabe qué está pasando en el corazón de cada uno de nosotros. Y el Señor en esta mañana nos quiere advertir, nos quiere decir, hey, vuélvete de tus malos caminos. No estoy hablando de salvación, estoy hablando de vivir una vida agradable a Dios. Estamos en la presencia del Señor y en su presencia dice que hay plenitud de gozo, pero su presencia demanda que nosotros vivamos una vida que le agrade a Él. Porque a veces nos hemos confundido, decir, bueno, yo soy salvo y puedo vivir como quiero. No, soy salvo y tengo que vivir. Jesús dijo, por tus frutos te conoceré. Si yo vivo una vida para Dios, entonces mi vida tiene que reflejar esa vida para Dios. No puede ser que soy de Dios, pero vivo como me dé la gana, pecando todo el tiempo. No, tengo que vivir una vida que le agrade al Señor, echando fuera el pecado de mi vida. ¿Amén? Y entonces vamos a poder vivir una vida que al Señor le agrada. Y para ir terminando, ¿cómo sería nuestra vida, amados hermanos, si Dios fuera nuestra primera prioridad? ¿Cómo sería tu vida si cada momento tú pones a Dios primero? Estés donde estés, vayas donde vayas en el momento que vivas. Dios está primero. Aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu sufrimiento, pon a Dios primero. Pon a Dios primero. Recuerdo cuando el profeta llegó a la casa de esta viuda y le dijo, tengo esto para cocinar, es mi última comida de acá, ya yo y mi hijo moriremos. Pero él le dijo, no, hazme a mí primero un pancillo. Y tal vez humanamente, ¿qué diríamos? Este es un hombre sinvergüenza y abusivo. ¿Cómo le va a quitar la última comida a esta mujer, a ese niño, para que él coma? Porque a veces pensamos humanamente, pero demos lugar a que el Espíritu Santo nos revele la verdad de las cosas. Y él le dijo, dame de comer a mí primero y luego tendrás para ti y para tu hijo. Y esta mujer creyó al Señor. Y obviamente digo, bien. ¿Cómo sería nuestra vida, amados hermanos, si Dios fuera nuestra primera y única prioridad? ¿Eh? ¿Hay algo que te impide tener a Dios en primer lugar? ¿Qué te impide que tú pongas a Dios en primer lugar en tu vida? ¿Qué cosa te está impidiendo? ¿Qué cosa está haciendo esa barrera, ese obstáculo que te impide que tú pongas a Dios primero en tu vida? Yo creo que si aún no has aceptado a Jesús, eso sería el primer impedimento que debes de tener, ¿no? Necesitas tener a Dios como Señor y Salvador personal. Necesitas tener a Jesús como tu Señor y Salvador personal. Si aún no lo has hecho, ahora es el momento para que puedas decir con todo tu corazón, Señor, te entrego mi vida. Límpiame de mi pecado. Hazme una nueva persona. Quiero vivir para ti. Quiero estar en tu presencia siempre. Y si has hecho esa oración, si has hecho esa declaración, Dios, Dios es el que te va a dar la salvación para que tú puedas ser salvo y vivir una vida o la vida que Dios quiere que vivas. Y si ya somos parte de la familia del Señor, entonces tenemos que decirle, Señor, gracias porque soy nuevo en ti. He nacido para ti. Yo vivo para ti. Amén. No esperemos buscar a Dios en momentos que se presentan las dificultades o las necesidades. No esperemos el momento difícil para buscar al Señor recién. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día de victoria. Hoy es el día que voy a vivir una vida agradable al Señor. No en cualquier momento, o no cuando esté recién en dificultades. Voy a buscar al Señor. No, en todo momento. Amén. ¿Saben por qué? Porque Dios recompensa la obediencia. Si el Señor te está llamando en esta mañana, obedece su voz, escucha su voz, recibe su consejo, sigue su dirección. ¿Ok? Porque Dios recompensa la obediencia, pero ¿saben qué cosa? El pecado, el pecado va a traer un juicio y el Señor no quiere que lo tenga. ¿Amén? Y para terminar, tomemos la decisión de vivir en su presencia siempre.
Es una decisión, amados hermanos. No es un proceso que con el tiempo, no, hoy decidimos vivir con andeo, en la presencia de Dios. Hoy tomamos la decisión de vivir con Él para siempre. La libertad en nuestro ser interior, ¿saben qué cosa es vivir auténticamente delante de Dios? Muchas veces la gente puede por fuera parecer bien, pero por dentro debe llevar un calvario, unas cadenas que arrastran, unos grilletes que no lo dejan vivir en libertad, porque el pecado esclaviza, pero la verdad te hará libre. Amén. La verdad te hará libre. Y es el Señor quien trajo la libertad. Termino con este texto bíblico que dice, pues Dios nos salvó y nos llamó a una vida santa, no por nuestras propias obras, sino por su propia determinación y gracia. Nos concedió ese favor en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Dios ya nos salvó y nos llamó a vivir una vida santa. ¿Saben por qué? Porque Jesucristo lo hizo por nosotros. Si tú te chequeas a ti mismo y dirás, wow, qué difícil, yo tengo tantos problemas, tantos pecados, tantas debilidades, deja a un lado tus preocupaciones. Jesucristo ya lo hizo por ti. No fue por tus propias obras. Jesucristo pagó el precio para que puedas vivir una vida conforme a la voluntad de Dios. Para que puedas vivir una vida orandera. ¿Ven? Una vida que realmente te lleve a la presencia del Señor. Orandero, estar en la presencia del Señor. Amén. Amados hermanos, dejemos lugar al Espíritu Santo para que nos lleve, para que nos guíe, para que nos instruya, para vivir una vida en la presencia de Dios siempre. Siempre. En cada momento, cada instante, cada segundo de tu vida, Dios está contigo. Amén. Padre, te damos gracias en esta mañana por este tiempo, gracias por la oportunidad de poder recibir el consejo que viene de parte de ti, Señor. Es necesario, Señor, que nosotros tengamos que enfrentarnos delante de ti sobre nuestras vidas, Señor, cómo estamos viviendo, Padre. Señor, a veces tratamos de engañar a otros, tratamos de confundir a otros, tratamos de sorprender a otros, pero a ti no lo podemos hacer, Señor, porque tú eres Dios. Y Señor, anhelamos vivir con andeo, anhelamos vivir delante de tu presencia, Señor. La vida que tú quieres que vivamos, Señor. Y muchas veces esa vida, Padre, a veces naturalmente nos cuesta vivirla, Señor. Pero sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos vivir una vida agradable a ti, Señor, delante de ti, Dios. Padre, cada día queremos vivir en tu presencia. Cada día queremos vivir, Señor, entendiendo que la palabra del Señor es la base de nuestra vida. Cada día queremos vivir una vida que realmente entendamos que tu palabra se va a cumplir en todo momento, Señor. Y que podamos darnos cuenta que vivir para ti es vivir de la mejor manera, Señor. Gracias, Señor, por esta oportunidad de entender, Señor, que vivir delante de tu presencia es vivir la vida que a ti siempre te agradó, Señor. Es por eso que envías a Jesús, Señor, porque si no fuera por Jesús es imposible que podamos vivir en tu presencia. Pero gracias a que Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz, nos hizo aptos en el amado. Nos hizo aceptos en tu presencia, Señor. Padre, hemos podido llegar a estar en tu presencia por causa de Jesucristo. Y ahora, con la ayuda de tu Espíritu Santo, nos mantenemos en él, Señor, viviendo en tu presencia, bajo tus ojos, Señor, cara a cara, viviendo contigo, Señor. Y eso es lo que tu salmista David decía, Señor, que como anhelo vivir delante del Señor siempre. Y tú nos has dado ese privilegio, Señor, de no solamente vivir en tu presencia, sino que tú has decidido vivir con nosotros, Señor. Te damos gracias por este tiempo, Padre. A ti sea toda la gloria y toda la honra, Señor, toda la alabanza sea para ti, mi Dios, porque tú eres bueno, y tú eres bueno de gran manera. Gracias, papito lindo, a ti sea toda la alabanza, Señor, en el precioso nombre de Jesús. Amén. 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 No se olviden que el día martes seguimos con nuestras reuniones, 7 de la noche, tiempo de oración, tiempo de comunión con Dios. Es importante que podamos cada día ir fortaleciéndonos en el Señor. Amén. Y vamos a empezar en octubre con un nuevo tiempo. Esperemos que dispongamos el tiempo para el Señor. Hemos aprendido algo hoy día.
Que estar en la presencia del Señor es lo mejor. Amén. Por lo tanto, cualquier cosa, estamos ahí para apoyarlos. Ahí está el número para que ustedes puedan comunicarse, porque queremos ser de bendición y queremos vivir siempre en la presencia del Señor. Amén. Señor nos bendiga grandemente.